Amada Iglesia, bienvenidos a la familia de Dios, todos los presentes como también la vida de aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Estamos en el estudio bíblico correspondiente al libro de Apocalipsis y en esta noche vamos a meditar en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante, el mensaje a las 7 iglesias. Hemos ya concluido el capítulo 1 en donde se nos enseñó, ¿verdad?, que es Dios quien decidió revelar a través del Señor Jesucristo, envió a ese ángel para que le diera todo lo que nosotros hoy conocemos como el Apocalipsis al apóstol Juan, ¿verdad? Y en ello también hay que recordar que aunque fue escrito directamente a las 7 iglesias del Asia Menor, también fue escrito para nosotros por aquel texto que dice, ¿verdad? Bienaventurado el que oye, el que lee y guarda estas palabras. Ese texto nos indica que también el mensaje es contemporáneo para cada uno de nosotros. Y necesario también es entender que algunos símbolos utilizados en el capítulo 1 son revelados por el mismo Señor. En el capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No podemos darle otra interpretación porque la misma Biblia nos está dando la revelación, ¿verdad? No puedo yo venir a inventar, hermano, el candelero significa esto, cuando aquí también hay una interpretación interna misma en la Biblia nos la da, ¿verdad? Entonces, entendiendo que la palabra de Dios dice que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias de aquel tiempo, ¿verdad? Aunque, volvemos a repetir, está escrito también para nosotros. Luego dice también que las 7 estrellas son los ángeles, ¿verdad?, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice ángel? Entendamos que lo que la palabra está revelando es que Dios estaba enviando un mensajero. Hay interpretaciones que aluden que se refiere a los ministros que había en las iglesias o que hay. Pero también es de entender que el Señor tiene sus ángeles, mis amados hermanos, que Él envía, ¿verdad? Y ahí lo vamos a entender porque así está escrito, no le podemos tampoco agregar más. Que es entonces, ¿por qué dice el ángel a tal iglesia? Porque Dios ha destinado, hermano, así como en Daniel se habla acerca de los ángeles de las naciones, ¿verdad? También Dios ha destinado para cada iglesia un ángel. No me pregunte cuál es el nombre del ángel, porque eso no lo revela la Biblia y yo no puedo dar algo que también no conozca, ¿verdad? Mejor quedémonos en lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué he hecho énfasis en esto? Porque cada una de las iglesias habla y dice, escribe al ángel, ¿verdad? Entonces, es entendible que Dios estaba utilizando la palabra ángel en sí, es un mensajero, que puede ser, hermano, un ángel espiritual que Dios tiene y que envía, como también puede ser un mensajero que Dios utilice a través de la predicación de la palabra de Dios. Dios está enviando un mensaje también, pero no vamos a atribuirnos nosotros el título de ángeles, eso no podemos. No lo podemos hacer porque la Biblia no lo aclara específicamente, ¿verdad? Pero el mensaje que da, ese mensaje, hermano, sí es para usted y para mí. Dice el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué a Éfeso, la primera iglesia? Se entiende, hermano, que cuando el apóstol Dios le revela y que escriba las cartas, Éfeso era la ciudad más próxima después de Patmos. Iba a ir en el orden geográfico de acuerdo a lo que en aquel tiempo estaban las iglesias o las ciudades. La palabra Éfeso tiene un significado y uno de los significados me llamó la atención, que es amado. Ese es un significado de la palabra Éfeso. Y que también, hermano, en el tiempo en el cual fue escrito la carta, esa era una de las ciudades principales de comercio del tiempo de los romanos.
esa iglesia también estaba influenciada, hermano, por una oposición llamada los Nicolaitas. En los primeros versos, el mensaje trae una alabanza a la iglesia. Pero del versículo 4 en adelante, vamos a ver una exhortación hacia esa iglesia. Y queda a entender que hay algo que todavía no está al 100% como Dios lo demanda. Y por ello nosotros debemos de cuidarnos, porque hay que aplicar también el mensaje a cada uno de nuestros corazones. Entonces, entendemos esa parte, ¿verdad? Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí hay algo. ¿Quién está dando el mensaje? No es el ángel. El ángel solamente es el mensajero. Pero quien está escribiendo el mensaje, el que lo está dando es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Volvemos a la interpretación del capítulo 1, en donde dice que se recuerda de aquel que vio semejante al Hijo del Hombre, decía, ¿verdad? Que andaba, ¿dónde? En medio. Y aquí, ¿quién dice que es? Es el Señor Jesucristo. Es Él entonces el que nos habla. No son los predicadores. No son los hermanos, sino que el que quiere hablarle a la iglesia es el dueño de la iglesia, es el Señor Jesús. ¿Cuántos consideramos que nosotros somos propiedad del Señor Jesús? Entonces el mensaje, Él aclara y dice: esto no te lo está escribiendo ningún hombre, esto te lo escribe directamente tu Señor, el Señor Jesucristo, tu dueño. Él te quiere decir eso. ¿Y quién es Él? Él es el que describió en el capítulo 1, que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y qué significaba las 7 estrellas? Dice que las 7 estrellas son los ángeles. Entonces, ¿de quién somos usted y yo? De Dios. Y dice que el mensajero también él tenía poder sobre él. Él le pertenecía, y dice: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Y quiénes eran los candeleros? Las iglesias. ¿Y qué dice el versículo 1? El que anda, ¿a dónde está el Señor? ¿En medio de qué? Amén. En medio de la iglesia. ¿Y quién es el único que puede andar en medio de la iglesia, hermano? Solo el Señor Jesucristo. Por eso debemos de tener cuidado cuando decimos: hermanos, aquí ha venido el diablo. Cuidadito, iglesia. Porque el único que puede andar en medio de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a veces cometemos pequeños errores, ¿verdad?, con los que podemos estar equivocados cuando la iglesia es propiedad de Dios. Es Él nuestro dueño, hermano. Es a Él a quien nosotros invocamos, por lo cual su presencia está aquí. Está también en otra iglesia, porque Él se pasea en medio de los 7 candeleros, ¿verdad? Y si el candelero representaba a las iglesias, quiere decir que el Señor Jesucristo está aquí. No lo vemos, vamos a decir, sino que no lo vemos, pero sabemos que está aquí. Juan lo pudo ver en su revelación en el capítulo 1. Ahora dice el versículo, hermano: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta palabra es clave. El que va a hablar, ¿quién es? Jesucristo, el Señor Jesucristo. Él es el que va a hablarle a su corazón. Y esto debe de enseñarnos a nosotros algo. Cada vez que usted y yo dispongamos venir a una reunión donde se nos va a predicar la palabra de Dios, hemos de ir con la disposición para que me hable el Señor Jesucristo. Porque si yo vengo pensando, hermano, va a predicar tal hermano, tal hermana, va a dar una meditación, tal hermano va a predicar, en ese momento yo debo de orar a Dios para que no sea él, no sea el hombre, sino que sea un mensaje tal como el Señor Jesucristo quiere dármelo a mi vida. Cuando yo vengo con esa disposición, puedo entender que Dios me va a hablar, hermano. Pero si yo vengo con mi pensamiento humano: no, el hermano por mí lo dijo, el hermano, ya hay un problema. Porque el mensajero solo lleva el mensaje. Él no es el dueño. Él no es el remitente.
Él es solamente el instrumento que Dios estaba dando. Porque cualquiera podría decir, entonces el ángel me dijo. No, él solo era el que llevaba el mensaje. Y él le dice, quien está dando esta palabra es el mismo Señor Jesucristo. Ahora el mensaje lleva una alabanza en el versículo 2 y 3. Cuando dice, me refiero a alabanza, es que Dios también reconoce las cosas que son correctas. Y Él da la certificación de que eso es correcto y eso a Él le agrada. Empieza el versículo 2 diciendo, yo conozco tus obras. En este sentido, tus obras son esos actos que son agradables delante de Dios. Pero también hemos de entender que Dios conoce todos nuestros actos. Peligroso es que esas obras que nosotros hagamos no sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces sí no va a haber una alabanza, va a haber una exhortación. Entonces el Señor dice, en Éfeso, esa iglesia situada en esa región, esa iglesia tiene el privilegio de conocerme, pero también dice que conoce su trabajo. Conozco tus obras. ¿Qué más? Y tu arduo trabajo. Era una iglesia activa, ¿verdad? Era una iglesia que quizás predicaba, no quizás, es seguro. Históricamente, si lo colocamos, hermanos, las características de esta iglesia son las características de la iglesia primitiva o la iglesia que nace en Libro de Hechos. Era una iglesia trabajadora, hermano. Era una iglesia que en el principio, hermano, lo que les importaba era el amor a Dios. No ponían ellos énfasis en nada material. Ellos estaban, hermanos, directamente en disposición a vivir y amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. En los primeros siglos de la iglesia. Y así lo describe el Señor. Cuando vemos el libro de Hechos, hermano, era una iglesia desinteresada en lo material. La preeminencia era el amor al Señor Jesucristo. La preeminencia era, hermano, el trabajo para alcanzar a otros. No importaba si ellos, hermano, traía cansancio o no. Ellos trabajaban arduamente con un fin. Que el Señor Jesucristo fuese el Señor también de las vidas que no le conocían. Ese era un trabajo para los apóstoles, y eso el Señor lo alaba, eso el Señor lo conoce y lo resalta en el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, y qué más, y paciencia. ¿Había fruto en esta iglesia? La paciencia es fruto, hermano. El Señor lo reconoce, lo resalta. En el versículo 2 también dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosas. Tenía también la capacidad de discernir. Quiere decir que el discernimiento Dios lo resalta también. Era una iglesia que si alguien venía predicando algo que no era, la iglesia era capaz de discernir y decía, eso no es correcto. Y la iglesia primitiva tiene esas características. ¿Se recuerdan de un tal Bar Jesús que dijo, demen de lo que ustedes tienen? ¿Para qué? Quería él del Espíritu Santo, porque él quería hacer dinero con ello, hermano. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Eso no es así. Ajá. Ese discernimiento tenía esta primera iglesia situada en Éfeso. Ese discernimiento debe de estar en usted y en mí. Es agradable a Dios que yo discierna si me están predicando lo correcto. No a todos le vamos a decir amén. Es por ello, hermano, que yo siempre voy a decir, antes de que nosotros prediquemos, hay que orarle al Señor para que no seamos nosotros interpretando como nosotros pensamos o como nosotros sentimos, sino que tal como Dios quiere hablarnos. Porque nosotros somos inútiles, tenemos limitaciones de entendimiento, de comprensión y también de expresión. Somos limitados. Se nos traba la lengua, como dice alguien, ¿verdad? A veces. Y no llegamos a expresar la idea como Dios quiere que la expresemos. El único que nos puede dar ese denuedo es el Espíritu Santo. Y la iglesia de aquel tiempo lo tenía. Y el Señor lo resalta. Tú tienes estas cosas buenas. Tienes obras que agradan, que glorifican mi nombre. Tienes un trabajo que yo lo resalto, dice el Señor. Así le está diciendo, ¿verdad? Y tienes el discernimiento y la capacidad de discernir si te están predicando los que yo he enviado o son falsos. Y la capacidad no solamente era de
de oír y decir, vea, esto no es correcto, sino que decían, estos no están predicando lo que el Señor Jesucristo ha mandado. ¿Por qué? Porque al final ellos sacaban una conclusión y decían, los has hallado mentirosos. Eran no, lo que está diciendo ese hombre es mentira. ¿Qué discernimiento tan especial tenía esta iglesia, ¿verdad? Continúa con la resaltación en el versículo 3 y dice, y ha sufrido. ¿Sufrió la primera iglesia? ¿Y sufrió críticas o persecuciones físicas? Hasta la muerte, hermano. Encontramos el primer mártir llamado Esteban, ¿verdad? A quien el trabajo de predicar, hermano, lo llevó a la muerte. Aún estando, hermano, moribundo, él seguía hablando del Señor Jesucristo. En medio, hermano, del juicio que le hacen, él empieza a evangelizar a esa gente. Era un arduo trabajo y lo sufrió la primera iglesia. ¿Y cuántos de nosotros seríamos capaces? Dejémoslo en interrogante, ¿verdad?, de llegar hasta ese sufrimiento. Que Dios se compadezca de nosotros, hermano. Ahora dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Qué más? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo va en exaltación a la iglesia, lo que estaba haciendo, ¿verdad? Hay palabras curiosas que deberíamos de entender, hermano, que aparecen dos veces en los dos versículos. La palabra trabajo y la palabra paciencia. ¿Pueden encontrarlas en el versículo 2 y 3 esas palabras? ¿O me estoy mintiendo yo? No, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ellos no andaban predicando, hermano, y eran impacientes. No, este hermano ya no viene, ya no le vuelvo a predicar. Eran pacientes. En el versículo 3 lo vuelve a repetir. Has sufrido y has tenido. ¿Cuántos tenemos paciencia? Pero usted y yo, la paciencia no la producimos nosotros, la produce el Espíritu Santo. Es un fruto. Y esa iglesia tenía esa paciencia. 2 veces se lo dice. ¿O no? Pero en el versículo 4 encontramos algo de lo cual Dios también no pasa por alto. Y esto nos debe de llevar a una reflexión. El hecho de que yo esté, hermano, entregado completamente al trabajo y pueda sufrir por el nombre del Señor Jesucristo, no me exime de que yo esté haciendo las cosas correctas y pueda yo llegarme a jactar y se me pueda olvidar algo de lo cual Dios demanda también. Y ya lo vamos a encontrar en el versículo 4. Hay una exhortación en el 4 cuando dice, pero tengo, esa palabra pero es un punto y aparte. Esto es bueno, pero. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios encontró en esa iglesia algo que también no le agradó. Y no vamos a hablar de la iglesia, por cuando referimos históricamente que es la primera iglesia, hermano, no es la del tiempo de los apóstoles, porque la primera iglesia considerada fueron los primeros 2 siglos. Y el primer siglo, hermano, fue una iglesia que vivía en lo que Dios le demanda en el tiempo a esta iglesia. ¿Y qué es? Perdieron algo. Lo principal, el amor a Dios. Que las cosas no se hacen por que yo quiero ganarme algo para que Dios vea. No, las cosas se hacen por el amor que me nace. Y ese amor es el Señor Jesucristo. Es un peligro que nosotros mismos podemos caer. Anteponemos el trabajo ministerial, pero se nos olvida algo precioso, el amor. Porque se pueden hacer ciertas cosas si no hay amor. Aquí lo estamos viendo. En el versículo 4, Dios le reclama a la iglesia algo y le dice, pero tengo contra ti. Ese tengo contra ti, ¿qué es? Hay algo que no me gusta. Esto no te lo apruebo. Lo primero sí te lo apruebo y te lo resalto. Pero hay algo que no me gusta de ti. Y de ti se refiere a una iglesia. Ese de ti es para mí también. Hay algo que Dios me está demandando. Hay algo que quizás se me ha olvidado. Y es posible, hermano, para Dios
es de gran valor. Y yo lo he hecho a un lado. Ya no nos interesa tanto lo que nos debe de interesar el Señor Jesucristo. Cuando dice el versículo 4 que has dejado, esa palabra es dura, has dejado, o quiere decir que lo tenían. Al principio estaba allí. Al principio, hermano, estaba ese amor. Has dejado el qué? Tu primer amor. ¿Y cuál es ese amor? El amor a Cristo. En donde, hermano, lo que importaba, como vuelvo a repetir, era el Señor Jesucristo. Y por amor al Señor Jesucristo yo voy a ir contento porque voy a ir a cantarle al Señor, ¿verdad? Con gozo y alegría. Pero va menguando eso y al tiempo no han empezado todavía. Han de estar en la segunda alabanza. Han de estar en el proverbio. ¿Qué está pasando con nosotros? Hemos dejado el primer amor. El amor que nos hacía, hermanos, madrugar a orar, ya no está. Hemos perdido el gozo porque hemos perdido el primer amor. Como le vuelvo a repetir, yo podría enfocarme, ¿verdad? Y directamente, hermano, esa era la iglesia de Éfeso. No, también es para mí. También es para nosotros. ¿Cómo venimos ahí? ¿Venimos porque es religiosamente o porque nos nace? Oye, es culto. Pero debe de ser porque el Señor, hermano, hace florecer en nosotros la esencia suya misma, es el amor. Acuérdese lo que dice Juan, Dios es. Pero cuando se pierde eso, hermano, ¿por qué cree usted que dentro de las profecías que el Señor Jesucristo habla al final de los evangelios hay algo que es duro, que dice el amor de muchos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con ese amor? Y a causa de que el amor se enfría, ¿qué sube? La maldad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? El enfriamiento del amor y que se ha multiplicado, hermano. Algo tiene que crecer, la maldad. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Cómo lo podríamos solucionar? Si los hombres vienen al amor de Cristo, la maldad tendría que menguar, porque los hombres reconocerían que están actuando mal y vendrían a Cristo, y Cristo transformaría su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de actuar. Y la maldad la harían, hermano, a un lado, porque han reconocido que eso es desagradable delante de Dios. Pero ¿qué es lo que le pasó a la iglesia? También entró en esa esfera de enfriarse. El enfriamiento espiritual es peligroso. Lo tuvo la primera iglesia. Y si lo ubicamos históricamente, la iglesia se enfrió del año 100 al 200 al 300. No fue la misma iglesia. En el 300 vemos una iglesia, estoy hablando históricamente, una iglesia, hermana y hermano, mezclada con el Imperio Romano. Pero ¿qué es lo que le produjo eso, hermano? El temor a perder lo terrenal, a perder su vida, y para no ser perseguidos hicieron alianza. ¿Sabe usted de eso? Que eso sucedió, ¿verdad? Hicieron pacto. Ya empezó el Imperio Romano a poner condiciones sobre la iglesia, algo que no debe de ser. Porque lo que debe de imperar en la iglesia es el Señor Jesucristo. Y eso abunda al día de hoy. Se sobreponen las cosas de los hombres y las cosas del Señor Jesucristo pasan a un segundo plano. Para no tener problemas, hermanos, digámosles que no. Eso no debería de ser, fíjese. Porque está establecido que primero se debe de obedecer al Señor Jesucristo que antes de obedecerle a los hombres. Pero eso sucede cuando ya no hay amor. Pero cuando el primer amor, llevémoslo a nuestra experiencia. Cuando el hombre verdaderamente conoce al Señor Jesucristo, hermano, y entiende la obra maravillosa que se ha hecho en él, de haberle salvado sin merecerle, de haber reconocido que lo que yo merecía lo tomó Cristo por mí. Ese hombre, hermano, no le importa llorar. Ese hombre dice: soy un gran pecador, pero el Señor me salvó. ¿Cómo no voy a ir a la iglesia? No importa que me digan loco, no importa que quizás hasta me persigan, pero el Señor Jesucristo me quitó el castigo que yo merecía, el infierno, yo merecía la condenación, y Cristo vino
y me dio la oportunidad de tener la vida eterna. El hombre empieza a valorar y dice, wow, ¿qué es lo que se hizo por mí? ¿Vea? Es grande lo que se hizo por nosotros. Pero cuando ya eso va menguando, hermano, volvemos a ¿qué? A ser hombres y anteponer las cosas humanas. ¿Por qué? Porque el amor a lo que se hizo por nosotros ya se pasó a un segundo plano. Y eso es lo que le sucede a la iglesia. ¿Estamos poniendo atención, hermano? Y es sencillo. No lo vamos a traer, hermano, ¿cuántas veces venimos al culto? Llevémoslo a nuestra comunión personal que tenemos con Dios. ¿Cuánto leemos la Biblia en el día? Antes que otra cosa. Cada quien contéstese. No vayamos a salir, yo la leo todos los días. No, esto no es para exaltarse, sino para hacer una reflexión y medir el nivel espiritual del amor que tenemos por Cristo. Cuando iniciamos, hermanos, queríamos saber qué era lo que la Biblia nos decía. ¿Cómo puedo interpretar la Biblia, hermano? Hasta andábamos preguntándole a los pastores, hermano, ¿y qué quiere decir tal cosa? Eso ya no importa, hermano. ¿Dónde ha quedado ese amor por Cristo? Lo hemos dejado. La iglesia en este tiempo estamos fríos. Qué galán que estuviéramos tibios. Estamos fríos, hermano. ¿Cuántos leímos la Biblia este día? No la levantemos la mano. Y la Biblia es, ¿qué decimos nosotros? La palabra. Y la oímos. Aquí, bendito Dios, estamos por la fuerza, como sea, la estamos oyendo, ¿va? Ya ahí nosotros salimos devaluados. Si el Señor nos exhortara, nos dijera lo mismo. Pero ¿cuántos abrimos el celular? Levanta la mano, no va a ser mentiroso, hermano. ¿Y qué vimos en el celular? Ay, hermano, vi un mensaje de Dios y después oí otro. Somos mentirosos. ¿Qué nos está alimentando nuestra mente y qué nos está alimentando nuestro corazón? Las cosas humanas. Y el amor de Cristo va enfriándose, menguando. Pero no vayamos a estar afligidos, hermano. Voy a leer la Biblia a ver qué el Señor me dice. Allí sí nace el primer amor, ¿verdad? Esa iglesia, esa era la razón por la cual Jesús era lo primero antes que todo, hermano. Les quitaban sus posesiones. No nos interesa, tenemos a Cristo. Que si morimos tenemos vida eterna. Ese era lo que les interesaba. Ay, ¿quién de nosotros va a dejar ni tan siquiera la gallina seca que tenemos en la casa, hermano? La cuidamos. Antes de venir al culto, hermano, voy a encerrar los pollos. ¿Sí o no, hermano? Hay quienes no venimos por cuidar los gatos. Ay, hermano, los gatitos están solos. Cuando nos muramos, ahí van a quedar y van a sobrevivir, hermano. ¿Cuántos sabemos eso? Ellos van a sobrevivir. Nosotros pensamos que las cosas, cuando nosotros no estemos, no van a funcionar. Siempre Dios es fiel. Mi suegra tenía un gato. ¿Hace cuánto murió mi suegra? Hace 3 meses, quizás va. 4 meses. Este mes fuimos donde ella vivía. Allá anda el gato. No se ha muerto. ¿Y sabe qué me dijo alguien? ¿Y quién lo alimenta? Al parecer había ya alguien que le llegaba. No, se ha hecho silvestre. Se ha hecho silvestre. Se murió el gato. Y nosotros va que en esas cosas Yo conocí de alguien, hermano, que no iba al culto porque tenía una granja. Ay, hermano, tengo que cuidar los pollos. Y el tacuacín al siguiente día le había llevado 2. Si cuando él está dormido, el tacuacín se da gusto, ¿verdad? Pero todo eso, hermano, va enfriando el ¿qué? Lo temporal. Enfría el amor. ¿Qué le estaba pasando a esta iglesia? Lo temporal había llegado. Por eso le digo, traigamos a nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque todo eso va a pasar un día. Todos estos deleites temporales, hermanos, van a pasar y se nos va a demandar, ¿o no, iglesia? Y qué duro será que el Señor nos diga, tengo algo contra ti. Y el Señor tiene algo contra mí. Voy a hablar en primera persona. He dejado el primer amor. He dejado el primer amor. Yo recuerdo mis inicios en el Evangelio. El Señor me llamó a través de la alabanza, hermano. A mí me gustaba tocar guitarra. No podía, ni puedo tampoco. Pero cuando dije, hermano, vamos a ir a tocar. Ay, hermano, ensayemos, hermano. Y estaba yo. Ay, hermano, la guitarra hasta se le reventaron las cuerdas y ni se las cambio. Estoy hablando por mi persona, pero cada uno de nosotros hagamos un análisis. ¿Ha visto niños, hermano,
Lo he visto. Niños con un entusiasmo para la Biblia, para la iglesia, y que sus padres le limitan eso. Qué duro, vea. ¿Qué ha pasado ahí? El amor al Señor ha pasado. E incluso en los cristianos. Nosotros como iglesia. Avancemos, que si no, no terminamos el mensaje a la iglesia. Esa es la exhortación. Pero ya, mire, Dios cómo es de precioso, que no nos hace ver solo el error, sino que nos da la salida. ¿Cuántos hemos sentido el amor de Dios cuando el Señor nos exhorta? Porque entendemos que Dios nos corrige por amor, ¿vea? En el versículo 5, el Señor ya hizo ver lo malo, pero da una salida. ¿Cuál es la salida? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has... La palabra caer es descender. Literal, caer. Estaba en alto, ahora estoy. Alguien me dijo, mire, y es bueno que los cristianos andan diciendo que alguien está caído. Yo no hay que decirle, no le voy a mentir. Se oye bien feo. Se caen los aguacates. Pero ahí dice, mira de dónde has. O sea, estabas aquí, pero ahora estás. Ahora, hay una salida. Mira. Hagamos una reflexión, hermano. Eso es lo que quiere decir. El Señor nos está dando una salida. El Señor nos dice, recuerda cuánto me amabas. Hace 8 días Dios puso en el corazón de mi esposa recordar cómo ella se esforzaba, hasta pedía permiso para ir a la iglesia, y la gloria sea para Dios. Ahora nos dice a todos, mira cómo eras. Pero la Biblia nos da sueño. Los mensajes, ojalá que termine luego el hermano, que no le vaya a agarrar, que en un solo versículo se queda. ¿Qué es eso? Hemos perdido el primer amor. Pero cuando estábamos interesados por conocer más del Señor Jesucristo, estábamos sedientos. ¿Será que ya nos saciamos? No. La naturaleza humana nos está empezando a gobernar nuevamente y hemos caído del lugar donde Dios quiere que estemos. Y la salida es, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. La palabra arrepiente, vuelve a la dirección. Porque la dirección que llevas es incorrecta. Arrepiéntete, cambia de dirección. Quiere decir, ¿verdad? Arrepiéntete y hazla. O sea, ya conoces qué es lo que se debe de hacer. Haz las primeras obras. Vuelva a agarrar esa Biblia. Vuelva a agarrar esos textos. Vuelva a oír mensaje. Vuelva, hermano. Si es posible, tengamos todos acceso a dispositivos. Utilicémoslos para que nos edifiquen. Ahí está, hermano, la oportunidad. El problema es que nosotros buscamos y elegimos lo que no nos edifica. Y hablo por mí. Cada quien que agarre lo suyo. Pero le dedicamos tanto tiempo a aquello, hermano. Eso está minando nuestra mente, nuestro corazón. Hay un mensaje. Primeramente, Dios nos permita, Señora, platicar. Cuidemos la ventana. Jesús dijo, ¿verdad?, que el ojo que era. Así lo dijo el Señor. Estemos velando, hermano, que estamos metiendo. Las cosas que me agradan ya las has hecho, ya las conoces, vuélvelas a hacer. Esa es la salida. Si antes orabas tanto, vuelve a esa oración. Si antes salías a evangelizar, vuelve. Si antes le hablabas a todos de Cristo, volvamos, porque eso lo hacías por el primer amor. Mire, hermano, yo tuve el privilegio que en la misericordia de Dios me subí a los buses a predicar y no me daba pena. Y la gloria sea para Dios. ¿Cuánto tiempo tengo de no hacerlo? El Señor me está recordando, ¿verdad? Pero acá sí, cada uno de nosotros hagamos una reflexión. En verdad, yo cuando estaba tan quebrantado, yo oraba y el Señor me ministraba, podemos decir. O sea que ya sabemos qué era lo que hacíamos en ese primer amor. ¿Qué más dice el versículo 6? Perdón, 5, no lo hemos terminado. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no lo hay, hermano, si no, yo no quiero, hermano, hay un problema. Y no con el predicador, no con el mensajero, sino con el dueño del mensaje. ¿Cuál es el problema? Que ya va a llegar el día en que nos vamos a hacer que demos cuenta del Señor. Y yo voy a poder llegar allá, hermano. Ay, hermano, es que esa congregación que usted me dio no buscaba, Señor, de ti. Por eso yo también.
¿Usted cree que yo le voy a poder decir eso al Señor, hermano? El Señor me va a pedir cuentas a mí, ¿o no? Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, no hay, es personal. ¿Qué es lo que dice el versículo 5, la segunda parte? Pues si no, vendré pronto. Y esto es real, hermano. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y qué significaba el candelero? El candelero es, si no nos acordamos, leámoslo, el ángel. ¿Y qué quiere decir? Ya no vas a escuchar mi voz, ya no vas a escuchar mi mensaje. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que en los postreros tiempos la gente querrá buscar y ya no habrá. Fue quitado el ¿qué? El candelero. ¿Y cuántos queremos, hermanos, que se nos corte la comunicación con Dios? Ay, hermano, no se vaya a ir el internet, que estamos hasta emprevados. Ay, hermano, no hay red, todos tristes. Ay, hermano, no puedo ver WhatsApp. Ay, no puedo ver WhatsApp, no puedo ver Facebook, porque no hay internet. Preocúpese, hermano, por tener comunión con Dios. Si antes no habían esas cosas, hermano. Y los viejitos de antes eran... Mire, yo conocí al hermano Salvador, creo que todavía vive. Era el único en el cantón donde nosotros vivíamos que era creyente. Pero ese hermano, toda la vida, yo lo vi, bien educado. 3 de la tarde venía. Todo mundo, hermano, en los cantones a las 3 de la tarde va a su casa. Viene del pueblo. Él era al revés. ¿Sabe qué decíamos? Este señor está loco, solo él va para el pueblo. Si ya cerraron el mercado, ya cerraron las tiendas, y él a esa hora va para el pueblo. Y va a gozarse, hermano, a las 3 era el culto. Allá a las 6 de la tarde no había transporte, no había luz eléctrica, hermano. Allá iba el Señor gozoso, dando testimonio que venía de gozar. Hasta el día de hoy creo que lo hace. Ya está bien anciano. ¿Y qué era, hermano? Era que estaba dando testimonio. Hay uno de nosotros, no le importaba si había bus, si había energía eléctrica, ahora mucho menos internet. Pero estas cosas son un sistema que se ha inventado para tener entretenida a la gente en lo malo. Cuidadito, porque todos estamos expuestos, incluso nosotros. Incluso nosotros. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no, aquí hay un problema. Si no, o sea, si te arrepientes, si yo me arrepiento, hay salida. Amén, hermanito. Amén. El martes se nos habló de ese tema, del arrepentimiento. ¿Se recuerdan, verdad? Esta cita no la tomó la hermana, pero la gloria sea para Dios. Hay una salida. La salida es: mira de dónde has caído. Ya conoces lo correcto, ve y hazlo. Amén. Porque si no, vendré a ti. Y si no te arrepientes, hay castigo. Alguien dirá, entonces, ¿a quiénes le está hablando aquí? Si es una iglesia, a creyentes que posiblemente solo hayan confesado, pero no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Y podemos ser nosotros, hermanos, si no hemos nacido de nuevo, sí. ¿A qué me llama el Señor? Tú ya conoces lo bueno, hazlo. Lo que estás haciendo es malo, arrepiéntete, deja de hacerlo, vuelve y te darás cuenta que yo estaré contigo. Pero si tú no te arrepientes, te sucederá algo, te voy a pedir cuentas. ¿Y qué pasará entonces? Te quitaré el candelero. Así dice, ¿verdad? Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto. Hay algo que vuelve el Señor a resaltar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor estaba de acuerdo en muchas cosas que esta iglesia hacía, pero había dejado algo de lo cual era necesario que volviera. ¿Quiénes son los nicolaitas? Se cree, hermano, que era una secta de gnósticos que fungía en oposición a la iglesia en tiempos de Éfeso. ¿Por qué le llaman nicolaitas? Se considera, no es que sea así. Allá en el libro de Hechos encontramos a uno llamado Nicolás, que profesaba ser creyente, pero que se considera que apostató, se apartó. Sus seguidores eran judíos y se oponían. Empezaron ellos a ser falsos apóstoles y consideraban cosas incorrectas y las traían a la iglesia, y la iglesia dijo: esto no es. Sus obras eran malas. Por eso le digo, no todos los que vienen a la iglesia, hermanos, vamos a decirles: hermanos,
Podemos saludarlos como hermanos, pero es necesario dar fruto de arrepentimiento. Terminemos en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sí aborrecemos las cosas malas que a veces hacen otras personas. ¿Hay que aborrecer lo malo que hacen los demás? Amén. ¿Hay que aborrecer a los que hacen lo malo? No, eso es diferente. Aborrece las obras que hacían los malos, pero no a ellos. A ellos hay que predicarles, hay que darles testimonio. 7. El que tiene oído, con esto termino, oiga lo que el pastor dice. ¿Lo qué? ¿A quién? No es el pastor el que le dice a la iglesia, ¿va? Es el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué pasará? Al que venciere, hay una recompensa, hermano. Al que venciere, aquel que se arrepintiere, aquel que se guardare, aquel que entendió, estoy caído, yo debo de volver a hacer las cosas que a Dios le agradan, y vuelva hacia Dios, este será vencedor y tendrá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál árbol es este? En Génesis encontramos un árbol también. Es ese árbol, al cual dice que cuando Adán pecó, en capítulo 2 y 3 de Génesis, Dios sacó a Adán de ese lugar. Y dice que puso custodia para que el hombre no alcanzara, dijo, a comer del árbol. Así dice la Biblia. ¿Y qué era lo que quiere decir, hermano? Ese árbol de la vida, usted, si vence por medio de Cristo, tiene acceso a la vida eterna. Amén. ¿Hemos aprendido algo del primer mensaje a la iglesia? No solo era para aquella iglesia, es para usted y para mí. Llevémonos en nuestro corazón, en verdad, no estoy siguiendo a Dios como debe de ser, y lo conozco que Él demanda. Hagamos lo correcto, porque hay un problema que un día se nos demandará y no tendremos excusa. Pero si hemos obedecido a la voz de Dios y vamos en pos de Él, Dios tendrá de nosotros misericordia. Dejémoslo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar.